Christopher James Barús. Entre generaciones, Buenos días, con el gusto de saludarles. Estás en tu programa Entre Generaciones. Mi nombre es Christopher James Barús, versión voz más varonil porque ando un poco malo de la garganta, pero me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Este es un programa con perspectiva generacional, en donde invitamos a debatir a personajes de la generación Baby Boomer, generación X, generación Millennial, generación Centennial. Recapitulando, los Baby Boomers son los que nacieron a principios de los 40 hasta principios de los 60. La generación X de los 60 hasta principios de los 80. La generación Millennial de mediados de los 80 hasta finales de los 90 y los Centennials de finales de los 90 para acá. Por lo cual quiero darle la más cordial bienvenida a quien representa a la generación Baby Boomer, a la maestra académica Margarita Alvidres. Buenos días. Buenos días, Christopher. Gracias nuevamente por la invitación. También quiero dar la bienvenida a quien representa a la generación X, a la licenciada Obdulia Becerra, abogada. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Gracias, Obdulia. También darle la cordial bienvenida a quien representa a la generación Millennial, Eduardo Guerra, empresario. Hola, buenos días a todos. También a quien representa a la generación Centennial, universitario, estudiante de la Facultad de Derecho en séptimo, octavo, noveno semestre, Sergio Quiñones. Gracias, Sergio. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Christopher, por el espacio. Gracias. El día de hoy estaremos hablando sobre la crisis automotriz, el crecimiento económico en México 2019, lo que se tiene pronosticado para el 2020, emprender en Chihuahua y aterrizamos al marco municipal con el presupuesto participativo. Pero escuchemos el contexto sobre la crisis automotriz en el mundo. Adelante. La industria automotriz tiene una presencia importante en México, generando miles de empleos en distintos estados. Sin embargo, desde hace 3 años, la venta de automóviles a nivel global ha caído constantemente, y este año el panorama no es alentador. Esto tiene un impacto directo en la economía de nuestro país, así como en la generación de empleos. Hablemos entre generaciones. Crisis automotriz, 29 meses de caída continua. Maestra. Bueno, pues obviamente va ligada a la baja del poder adquisitivo que tiene la población mundial. Obdulia. Sí, pues la crisis automotriz no se puede ver nada más desde un punto de vista local. Es a nivel mundial, como bien lo dijo aquí la maestra, tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque la mano de obra, incluso el armado de un vehículo, de una unidad, bueno, pues una parte se hace en Brasil, otra en México, y eso genera pues que su impacto sea a nivel global. Y que afecta a todos. Así es. Guerra. Pues sí, coincido con mis compañeras que son diferentes factores los que están afectando esta crisis que sí es mundial y que nos impacta directamente también aquí en México. Sergio. Pues ya van 30 meses de donde se cataloga que es una crisis mundial. Nos afecta más en México. Ha generado un desempleo de 2,000 a 3,000 desempleados, que esto pues va a sumar al índice de desempleados en México. Como dice, pues hay una disminución del 7.7%, del cual se genera entre 88 mil unidades aproximadamente, que es un desabasto aquí en México. Este año se van a vender 4 millones de vehículos menos que el año pasado. Y si bien es cierto, es una crisis mundial y no podemos separar lo que pasa en un país con otro país, pero ¿qué está haciendo el Estado mexicano? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué están haciendo los gobiernos de las distintas entidades o de la federación para poderle dar respuesta ante esta crisis, maestra? Muy buena pregunta, Christopher. Creo que no hemos sentado las bases necesarias para no solo conservar lo que tenemos, sino para seguir incrementando, a pesar de que se oye mucho las famosas ferias locales. Yo acabo de estar un rato en la de Juárez, donde hubo un mercado para generar más movimiento en la maquila, específicamente en la del área automotriz, y se hicieron muchos contratos pendientes. Yo siento que no están las condiciones dadas para la fortaleza del crecimiento de lo que ya tenemos en este momento en nuestro estado, muy particularmente. Licenciada, ¿qué está haciendo el Estado mexicano? Bueno, antes que otra cosa, pues tiene que crear las condiciones para que haya tranquilidad en las inversiones y tranquilidad en las familias mexicanas para poder invertir y que en un automóvil y no sea un gasto. Es importante que haya tranquilidad en el mercado.
muchas de esas crisis hay que verlas desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista del trabajador, que el empresario a veces, en vez de sacrificar un poquito su ganancia, sí, sacrifica al trabajador. Y esa incertidumbre para el trabajador, pues provoca que no adquiera un vehículo y bueno, y empieza el círculo vicioso, ¿verdad? El Estado mexicano lo que está haciendo es creando las condiciones, erradicando la corrupción para que se genere la inversión y se motive el empleo. ¿Será esa la única medida para poder hacer que esta industria vaya a la baja o siga a la baja, Guerra? Pienso que no, porque el hablar nada más de corrupción localmente, estamos dejando de lado muchos factores externos que están pasando en el Así mundo, es. como son recesiones económicas en diferentes países desarrollados que nos impactan directamente a nosotros. Tenemos aquí 3 factores importantes locales que sí podemos identificar, como es los altos costos de los vehículos, el mantenimiento, las gasolinas que siguen subiendo. El entorno económico pues no se percibe favorable a fin de cuentas. También, pues si vemos el porcentaje de los autos, casi la mayoría o un alto porcentaje son financiados. Entonces los financiamientos ahorita, híjole, con lo que estamos viviendo de crisis económica, pues sí, la gente dice, híjole, pues para sacar un carro nuevo ahorita sí está un poco complicado. Entonces considero yo que el Estado mexicano tiene que empezar a ver también los factores externos y no estar con ese celo nada más de voltear a ver a lo que es México. Sergio. Yo creo que otro de los factores que entran aquí es la inseguridad. La inseguridad que hay en México, que los inversionistas se van o no quieren entrar a la industria automotriz mexicana. Creo que hay que empezar a erradicar este problema desde la raíz, desde los altos funcionarios, la policía, y pues así ver una mejor inversión automotriz, como también en el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, se ve incrementado el salario, que aquí se paga aproximadamente $500 mensuales en la industria automotriz, por lo que en el tratado se busca que sean más de estos $500. Entonces, por eso hay que tratar de buscar esos factores para que esa inversión entre en México y podamos pues, tener mejores beneficios. Se dice que hay una caída del 16.3% en la producción por parte de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Es decir, cada vez se produce menos porque cada vez se compra menos, pero los factores que mencionaba Sergio hace un momento, como lo es la inseguridad, como lo es la falta de confianza, pues eso termina limitando a que la gente quiera seguir invirtiendo, maestra. No, pero por supuesto, no puedes hacer una proyección de tu flujo de efectivo si no tienes la certeza siquiera de vas a mantener el trabajo. Y ahorita sí estamos en unas condiciones muy poco seguras de lo que va a haber el día de mañana. Y eso le genera además que la crisis mundial, porque el problema de la caída de la venta de autos yo estuve investigando, está a nivel mundial. Los mismos europeos, padres de todo esto, están generando serios problemas, no solo de competitividad, sino que tienen grandes inventarios guardados, como lo estamos viendo aquí, al menos en esta ciudad, se ven grandes cantidades de unidades en las agencias que están. No está saliendo el Así producto. es. Licenciada. Sí, ciertamente no hay las condiciones porque te trae ya un rezago, ¿verdad? En la cuestión de la seguridad. Los gobiernos anteriores no habían combatido la inseguridad y bueno, ya traemos un antecedente y pues bueno, es difícil terminarlo de un día para otro, sí, pero bueno, se está trabajando en lograr la seguridad del país. Con respecto a las gasolinas, yo ahí difiero un poco o un mucho, porque precisamente en este inicio de sexenio la gasolina ha subido menos, no están habiendo los gasolinazos, ya encontramos empresas gasolineras que ya tienen el precio de la gasolina a $18.99, ¿sí? Cosa que en el sexenio anterior, bueno, aumentaba la gasolina. Entonces creo que la visión sobre el aumento de las gasolinas no tiene nada que ver. También ha influido mucho la calidad de las unidades. Yo creo que todas las empresas automotrices han bajado su calidad, la fiabilidad del vehículo y eso pues también hace que la gente pues piense un poquito más. La industria asiática ha entrado muy fuerte, con grandes ventas, pero sus productos son de mejor calidad, entonces ahí también hay un factor importante. Guerra. Pues considero que
otro de los factores, y difiero un poquito con mi compañera, es que también hay una medida que salió el presidente. ¿Pero por qué difiere? Difiero en que, que nada más la inflación o ha disminuido, porque son porcentajes muy pequeños que para el mexicano promedio o de mediano ingreso económico y bajo, pues para comprar un carro representa muy poco dinero, pues. Ahora, con lo que dice el presidente de que también es una medida que tenemos que tener mucho cuidado, porque él dijo que iba a poner una política para regularizar los carros chocolate o los carros chuecos. Entonces eso impacta completamente y a muy alto grado la adquisición de un carro nuevo. Porque si yo digo, ay, pues es que ahí está un carro chueco, ya lo puedo regularizar, pues me sale hasta un 50% más barato que un carro nuevo. Pero que lo un auto barato nuevo. sale caro. Exactamente. Sergio, Pues creo yo que sí importa mucho el factor de los precios de las gasolinas, ya sea Claro. nosotros como estudiantes. Si bien no es fácil adquirir un automóvil para un estudiante, menos es poder mantenerlo, porque tanto nosotros nos movemos a la escuela, ya sea a un trabajo, a la casa. Entonces, para nosotros los ingresos que tenemos hoy en día como universitarios, pues son bajos, son vastos y es difícil encontrar el empleo. Entonces sí tiene un factor el precio de la gasolina y nos ha afecta a subi- todos. mencionaba a la licenciada que no ha subido como antes había subido. ¿No ha subido la gasolina? Pues no como antes de los gasolinazos, pero a la vez sí, ahorita tenemos un precio alrededor de 20 pesos con 50 centavos, algo que yo creo nunca se ha visto más bien en años. Muy bien. En una sola palabra, para cerrar este primer bloque, ¿qué le depara a México en el tema con esta crisis automotriz? Maestra, Innovación. licenciada, Organización y ahorro. muy bien. Adecuarnos a las nuevas tecnologías. Sergio, Nuevos ingresos. muy bien. Seguimos aquí en Entre Generaciones. Continuamos en Entre Generaciones. Ahorita me mandaron algún mensaje que si estoy enojado, si estoy serio. No, lo que pasa es que yo soy Christopher James Barús, mi versión más varonil, porque ando un poco malo de la garganta. Entonces, por eso no puedo hablar mucho y por eso se escucha en esta versión. Pero ahorita se pusieron un poquito más a debatir en el corte comercial que en el bloque, pero esperemos que este segundo bloque, este tema, los haga defender su punto de vista. El crecimiento económico en México, escuchemos el contexto. 2019 fue un año histórico para la economía de México, presentando una contracción del 0.1%. Esta cifra histórica ha generado incertidumbre tanto al interior como para la inversión extranjera. Las predicciones del gobierno federal para el 2020, gracias a la implementación del TEMEC y la tregua comercial entre China y Estados Unidos, son optimistas. Hablemos entre generaciones. Una contracción del 0.1% en el 2019, cuando las estimaciones eran por arriba del 2 o el 2.5%, maestra. Pues siento que se hicieron las estimaciones en una base real de lo que iba a iniciar con un nuevo sexenio. Normalmente los sexenios siempre generan un poco de ruido al inicio y ahora siento que esa estimación fue floja y que la falta de confianza que existe en la población, como hablábamos ahorita, aún alrededor del tema de la industria automotriz, se ha generado en otros renglones de la economía. Y vuelvo a lo mismo, la falta del poder adquisitivo genera que la economía obviamente decrezca porque no tenemos con qué comprar ni hacer girar la rueda financiera del país. Licenciada, ¿vamos requete bien? Vamos bien, hay muchas cosas que mejorar. Sin embargo, creo que el gobierno mexicano está abonando y está apostando al crecimiento económico, tal vez no el macroeconómico, pero sí hacia el interior de las familias. Dicen las abuelas, ¿verdad? Recaudo hace comida, no Catalina. El crecimiento económico lo vemos en la mesa de las familias. Si no tenemos el alimento en la mesa de las familias, de nada sirve que una empresa gane mucho, empresas ricas, pueblo pobre. Y eso es lo que está tratando de
de darle la vuelta al gobierno mexicano actual. Difiero completamente de eso. Maestra, ¿se está viendo Creo- las mesas? Creo, Guerra. No, creo que es un parámetro muy pobre Sí. para decir que si tengo comida en la mesa el país ya va estoy bien y el país está bien, porque creo que todos trabajamos para comer. tener un plato de comida, y si ya no tengo el poder adquisitivo para poder Claro. comprar otras cosas, voy a priorizar mi comida porque es con lo que voy a vivir. Entonces, creo que el decir que vamos bien es algo muy conservador, yo creo que a un 200%, porque no es así. porque definitivamente tiene que estar bien la macroeconomía para que la microeconomía pueda llegar a estar estable. No puede haber una empresa que esté formalmente fundada y que no genere esa estabilidad en sus empleados. El Licenciada. problema es que la repartición de la riqueza no ha sido de manera equitativa. Sí, las empresas han generado su propia riqueza, castigan primero al trabajador cuando ven afectados sus intereses, sí, y entonces se hace un círculo vicioso en el cual el trabajador no tiene la certeza de un trabajo, por lo tanto hay incertidumbre. Sergio. Pues yo concuerdo con mis compañeros que si bien tenemos para comer, no nos alcanza a lo mejor para comprar los artículos secundarios. Entonces yo creo que sí vamos en decremento, la inflación que subió la canasta básica, entonces yo creo que hay que erradicar esos problemas y vuelvo a lo mismo, la inseguridad, eso es lo que nos está afectando a nosotros como mexicanos. La inseguridad, licenciada. Ciertamente, pero la inseguridad en México viene de décadas, no es de ahorita, entonces hay que empezar, se está empezando a tratar de combatir la violencia, pero eso empieza desde los hogares mexicanos. Sí, tenemos que apostarle al desarrollo más que al crecimiento económico. Mientras no generemos un desarrollo en el pueblo mexicano, sí, tendremos inseguridad, tenemos, insisto, empresas ricas con pueblo pobre, y este gobierno le está apostando a subir el nivel de desarrollo, que deberían de ir de la mano. Desafortunadamente en América Latina, en México, no ha ido de la mano el desarrollo con el crecimiento económico. Maestra. No, yo no estoy de acuerdo en que el crecimiento en décadas se debe de haber notado. Ustedes están más jóvenes, pero a mí me tocó cuando la Avenida Universidad se acababa en lo que hoy en la Pascual Orozco, y eso es desarrollo. O sea, aquí ha habido, cuando las universidades apenas en los estados llegan a tener 60 o 65 años, eso es crecimiento, porque abrir a la población el esquema de educación es la primera parte que debemos de tener para soportar el crecimiento de los países. Es que si yo no tengo certidumbre en la seguridad, certidumbre en que no me va a pasar nada cuando salga, certidumbre en que voy a tener un ingreso bueno, pues no voy a tener desarrollo, porque va a estar limitado a una o dos cosas, las cuales no me van a permitir desarrollarme en las mejores condiciones. Entonces, el hablar que se está apostando por un desarrollo, pues vuelve a lo mismo. Siento que es muy pobre y muy conservador el decir, es que vamos a desarrollarnos y vamos a apostar por el desarrollo, cuando tenemos que ver primero la raíz de muchos problemas para podernos desarrollar bien. Licenciada. Sí, definitivamente tenemos que ver la raíz del problema. Sí, el problema es la falta de educación, la falta de salud y la falta de infraestructura. Precisamente el presidente de la República está por inaugurar una carretera que tardó 50 años en terminarla. Sí, no es posible que ¿En en dónde? menos de un año ya esa carretera esté concluida, y por cuestiones de corrupción tardó 50 años en construirse. Entonces creo que ahí los gobiernos anteriores, la corrupción fue el factor fundamental, y es lo que estamos tratando de bajar los niveles de corrupción. Sergio. Pues yo creo que de igual manera el 62% de los mexicanos se dicen sentirse inseguros. No salen a las calles, al mercado, tienen miedo. Y esto no se ve de esos años, desde el 2012. Empezó ahora en estos años, desde el 2017, 2018, que Así es. volvió a incrementar Así la inseguridad en todo México. Se pudo haber erradicado un poco en ciertos años en el sexenio de Peña Nieto, donde ya la gente empezaba a salir a los parques, a convivir, e incrementaba la economía aquí en México. Pero ahora volvemos a lo mismo. Ahora, pues si podemos verlo en este fin de semana,
Han existido varios atentados, varios balaceras, ya sea tanto aquí en el municipio como en Juárez. Entonces, creo yo que sigue siendo de gran importancia la seguridad. Sí, Licenciada. definitivamente la seguridad es muy importante, sí, pero esa educación de abonar por lo positivo y no la vida fácil y el dinero rápido. Sí, los jóvenes ahora, desafortunadamente, muchos de los jóvenes prefieren vivir un año a todo lo que da, a esforzarse por lograr su propio patrimonio. Sí, y es importante reconocer que esta ola de violencia no se acaba de iniciar. Tenemos el sexenio de Peña Nieto, el sexenio de Calderón, que la guerra contra el narcotráfico, al contrario, es una guerra de corrupción, y eso lo tenemos que reconocer. ¿Sí, Guerra? Pues usted mencionaba ahorita, licenciada, que se está terminando una carretera que en 50 años no se había podido terminar. Y en el primer año de gobierno tuvieron la mayor oportunidad de pegarle a un capo de capos, que era el hijo del Chapo, y lo dejaron ir. Se lo dejo ahí como dato. Y si 50 años no pudieron acabar la carretera, discúlpenme, pero qué mal gestores tenían en ese estado donde entonces. haya sido, no Licenciada. sé ni dónde. Es responsabilidad de los gobiernos, es responsabilidad de los ciudadanos. O sea, la seguridad, el desarrollo, la economía no es trabajo de una sola persona, es trabajo de toda una sociedad. Entonces, si la sociedad no propugnamos por resolver y abonar a la solución de los problemas, no queramos que vengan las soluciones de manera mágica. Son más de 50 años de atraso en la población. Discrepo en la completamente corrupción, de eso. Y tenemos que apostarle a la desacuerdo también. educación y a la salud. Mejores trabajadores, mejor educación, mejor salud, eso da tranquilidad al trabajador. Sí, maestra. El puro esquema educativo ha sufrido un gran cambio en los últimos 60 años. No es un atraso, porque no existían ni siquiera universidades en los estados. El tener la oportunidad de tener educación superior, media superior y possuperior, eso genera un cambio indispensable en cualquier esquema de sociedad. La calidad de la educación ha mermado en estas últimas décadas, ¿sí? Ciertamente, en los años 70, en los años 80, se generaron universidades públicas con alto valor en la educación. Desafortunadamente, en las 2 décadas pasadas, la educación pública fue afectada y no fue motivada. Al contrario, se vendió la educación. El gobierno mexicano ahorita está recuperando el nivel de la educación pública y eso es muy importante. ¿Sí, Guerra? Pues si fuera que recuperaran al 100% la educación, en vez de dar becas para los ninis como se les da, pues entonces que les den una beca para estudiar. Bueno, ahí el programa de los ninis es muy importante. Si tú no quieres que un joven se vaya a la calle, se vaya al narcotráfico, tienes que incentivarlo de manera positiva. Y ese programa, sí, entre otros programas que tiene el gobierno federal, ha ayudado que esos jóvenes tengan ya la solución para tener el recurso en casa y no tengan pretexto para irse al narcotráfico o actividades ilícitas. Pues creo yo Sergio. que difieren eso porque si bien puedes entregarle ese dinero a un joven para que él pueda pagar la escuela, que literalmente debe ser gratuita o debe ser menor los costos que nosotros como universitarios estamos pagando. Si bien también, según esto, de una de las propuestas de ahora nuestro gobernador era que nos iban a dejar la universidad, el bachiller gratuito, de lo cual se ha disminuido un porcentaje, ¿verdad? Pero, como comentaba mi compañero, ese incentivo debe ser para que el joven vaya a estudiar, para que en realidad se meta a la universidad y pueda tener una carrera para después trabajar. Y no está recibiendo nomás ese dinero que quién sabe en qué se los puede Es que gastar. Bueno, Se Ese es el compran el problema. Sí, mejor licenciada. smartphone, si pueden. Dice, no, yo- no yo- alcanza, yo- ya no Claro, alcanza. claro. yo soy- Ese yo- es el problema. En yo el soy de mercado los que- negro, créame que sí. Yo soy de los que plantea y siempre dice, pues, al final de cuentas, si es una beca, yo la gasto en lo que yo quiera, para Así sentirme es, bien. así es. Licenciada, Sí, bueno, ¿cómo utilices tu propio el recurso que tienes en tu cartera? Eso ya es responsabilidad tuya. Si tú ya no puedes tener el pretexto, es que no me ayudan, es que no. Cuando los jóvenes empiezan a trabajar, te piden un año de experiencia, ¿sí? Entonces, es imposible que consigas un trabajo si no tienes experiencia. Entonces, ¿qué está haciendo este proyecto del gobierno federal apoyando a los jóvenes, a los mal llamados ninis? Si les está dando la oportunidad de que tengan un ingreso, de que aprendan un oficio. No es nada más te doy el dinero
y te vas a la esquina. No, esos jóvenes tienen que ganarse, ahora sí que con el sudor de su frente, esa beca, ese apoyo económico. Ahora, ¿cómo empleas tú como joven ese recurso? Ya es responsabilidad tuya. No se me Licenciada. hace novedoso, yo estudié y Maestra. trabajé al mismo tiempo y no pasó nada. Afortunadamente, a lo mejor usted tuvo las condiciones sociales, familiares, Y económicas toda mi para generación. abonar. Es- Y Yo tenía los- compañeros que boleaban para poderse pagar la universidad. Y Ok. ahora resulta que es esa es responsabilidad también de nosotros los padres, que enseñemos a nuestros hijos a trabajar, que no les resolvamos todos los problemas. Desafortunadamente los jóvenes ahora están acostumbrados a que les solucione todo el papá y la mamá. o el gobierno. O el gobierno. Miren, solo para cerrar y en una última frase para cerrar este bloque de crecimiento económico, el gobierno federal estima que en el 2020 se tiene un crecimiento, se estima tener un crecimiento entre el 1.5 al 2.5%. ¿Cree que se logre, maestra? Esperemos que sí, somos positivos. Muy bien. ¿Guerra? Por más positivos que seamos, no, Realistas. hay que ser realistas. Sergio. No creo que alcancemos esa Para cifra. nada. Continuamos en Entre Generaciones. Continuamos en Entre Generaciones y antes de irnos al corte, Guerra se quedó con ganas de decir algo. Decía Sí. que no le habíamos dejado hablar, pero no, para nada. Adelante. No, complementando un poco lo que comentaba la licenciada de los ninis y de las becas, y que ella comentaba que la educación era una pieza fundamental para el desarrollo. Pues entonces creo que no se está aplicando bien ese programa de los ninis, porque si a mí me dan un dinero, pero no tengo una educación previa, ya sea porque tenemos o estamos en un tejido social muy lastimado, donde no hay una red buena de familiar, pues entonces ese dinero no se va a aplicar para lo que realmente se pretende, que es lo que se tiene que hacer. Entonces, que esas becas se vayan directamente para que el joven, como usted comentaba, oye, Estudie. vete a trabajar, vete a estudiar, vete a esto, y nada más, como regla de operación, esta beca que te llegue la vas a utilizar para esto y para esto. Si se llega a utilizar, tú me vas a tener que comprobar. En otra cosa, pues ya Bueno, te quitas en ahí- automático tu beca. Adelante, licenciado. Ahí sería violentar, ¿verdad? Al joven, sería estarle quitando un recurso que ya el gobierno federal le está otorgando. Aquí, insisto, la educación es fundamental, pero la educación se da desde el seno del hogar. Y si el seno del hogar está Afectado, afectado o está Obviamente, quebrantado, en muchas de las poblaciones del país, el seno familiar está fracturado, ¿sí? Pero también se está abonando a que se sane, perdón, el tejido social. O sea, si esto que estamos viviendo ahorita, repito, no viene de hace un año, hace 2 años, es ya histórico. regalando dinero considero que no lo vamos a recuperar. Mira, en otros sexenios se regalaba el frijol y un frutzi para que votaras, ¿sí? Ahora se está evitando la corrupción. ¿Qué se está tratando de hacer? Combatirla y educando a los jóvenes. Se les está enseñando a trabajar. El que quiere trabajar tiene la oportunidad en ese programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, en el programa de Sembrando Vida, ¿sí? En los apoyos económicos para los microempresarios. Entonces, hay varios programas sociales en los que a lo mejor tú no quieres estudiar, pero quieres y necesitas trabajar, se te da el apoyo. Si quieres estudiar, se están las becas Benito Juárez. Entonces, el gobierno no te está obligando a hacer algo que no quieres, es acomodar lo que tú quieres, lo que necesitas, y ahí está el apoyo. Muy bien. No me Maestra. parece nada novedoso la posibilidad de aceptar a jóvenes para capacitarse en jóvenes que no tuvieron la oportunidad de entrar a la educación superior. Ha existido siempre y en eso sí estoy convencida de que la industria siempre abrió las puertas para que se pudieran tener, y te lo digo por experiencia porque trabajé en un lugar donde así se hacía. El capacitarse en oficios también siempre hubo la oportunidad. Esto no es ningún limitativo. Yo tuve alumnos que recibían una beca y tenían adeudos para pagar su colegiatura, pero traían el mejor smartphone que podía haber en el mercado. Por eso me incomoda esa situación de que se les dé el dinero con la posibilidad de gastarlo en lo que sea, si realmente no lo invierten en su propia preparación. Licenciada, quiero No sé. retomar lo que mencionaba usted hace un momento sobre el apoyo a los microempresarios o los microempresarios por parte del gobierno federal. Y aquí tú como emprendedor, Eduardo Guerra como empresario, que comenzaste emprendiendo,
¿Ha recibido apoyos por parte de la federación o del estado o de algún gobierno? Sí, sí he recibido, he gestionado apoyos tanto de gobierno estatal como de gobierno federal. Lamentablemente al entrar el gobierno federal de la Cuarta Transformación, pues esos apoyos federales se vieron en demasía afectados, porque ya, empezando porque el INADEM, lo que era el Instituto Nacional del Emprendedor, desapareció. Se adherió como una jefatura, una Unidad. oficina de la Secretaría de Economía, y por ende todos los emprendedores del país se vieron limitados en ir a pedir algún apoyo. Se está centralizando, ¿no? El Se poder. está centralizando ¿Qué exactamente. tan complicado es emprender? Híjole, qué Terrible. buena pregunta. Yo Sí, creo no, que- adelante, sí, licenciada. creo que siempre ha sido complicado emprender. Yo en mi juventud también fui emprendedora. A mis 20 años yo inicié con un negocio, una farmacia. Entonces conozco realmente el esfuerzo que hace uno como joven canalizar esa energía positiva. En aquel tiempo estaban los apoyos en Fidapech, pero no se tenía la educación del empresario, ¿sí? Le daban a uno el crédito y ya como política se va a fondo perdido. ¿Sí? No se educa a los jóvenes, ya empieza a educarse a los jóvenes a administrar un negocio. Te doy el préstamo, el apoyo, pero te enseño a administrarlo, a trabajar tu negocio. Ahí ha habido un avance muy importante, tanto para el gobierno federal como para el gobierno estatal y para el gobierno municipal. Eso hay que reconocerlo. Volvemos a lo mismo. ¿Qué pasaba en Fidapech y en las organizaciones e instituciones que facilitaban el recurso? La corrupción. Se daba el recurso a quien no lo necesitaba, en mayor medida. Y luego no te enseñaban a administrarlo, a trabajarlo. Entonces, toda esa serie de circunstancias, pues hacía que todo se fuera a fondo perdido. En el proyecto ahora del licenciado López Obrador, en donde se le facilita al joven los préstamos pequeños, ¿verdad?, las tandas para el bienestar, tienes el compromiso de pagar eso. ¿Para qué? Para que ese recurso Pues que se siempre te se dio ha a ti, tenido el compromiso. Exacto. pero no se cumplía. ¿Cuántos Sí, son las Fíjate, no, tandas? porque las Maestra, Y carteras de hoy en día vencidas, tampoco. las carteras vencidas Permítame, eran permítame. enormes. Maestra. No, yo soy respuesta a una generación de emprendedores sin preparación. Chihuahua creo que nació a la fortaleza de la economía de emprendedores que muchas veces no estaban ni siquiera con capacidades académicas para iniciarlo y generaron empresas exitosas, y te puedo nombrar 25 aquí. Yo soy hija de unos emprendedores así que nacieron de la nada, de haber tenido simplemente un oficio. Y sí, en sí había en ese tiempo también, no a fondo perdido ni un Fidapecho, me acuerdo en ese tiempo de Nafinsa, y había que ser muy cumplidores con lo que solicitabas para poder generar y crecer. Y se pudieron hacer empresas muy grandes a través de ese tipo de cosas. Lo que hemos perdido es la capacidad de ser solidarios con todos los demás, que el crecimiento venga en función de lo que verdaderamente queremos, que es el desarrollo de una comunidad. Y yo, como sindicalista que soy y que voy a seguir siendo toda mi vida, siempre he dicho que el verdadero sindicalismo consiste en cuidar al trabajador, pero también la fuente de trabajo. Guerra. Es que hablar de emprendimiento tiene muchos factores, muchas aristas. El tema, emprender, todos podemos emprender. ¿Qué es lo más difícil o qué es lo que tenemos que vencer siempre para emprender? Es el miedo de hacerlo. Las limitantes las tenemos nosotros, pero vas y te topas al mundo real con limitantes como que me van y me das un apoyo de las tandas, que a cuánto asciende el apoyo máximo de Es las tandas. pequeño, empiezan con 5,000 pesos y Sí. van aumentando según tu respuesta de pago. Si yo mi emprendimiento quiero dar de alta una marca, no me lo cubre. Con 5,000 pesos. Con 5,000 pesos no empiezo ni siquiera a comprarme, si quiero vender burritos, no me alcanza ni para a lo mejor las 2 hieleras que voy a utilizar. Entonces, esas limitantes te topas allá afuera y dices, ay caray, pues sí quiero emprender y traigo todas las ganas y quiero salir adelante, pero no puedo porque voy y toco una puerta y pues con eso, ok, se puede decir, pues puedo empezar de poco en poco, pero ese de poco en poco ya se me está yendo el tiempo y tengo que comer y tengo que salir adelante. Entonces, son muchos factores que es un tema tan extenso que sí se complica. Tendríamos que desmenuzarlo un poco más. Sin No, contar los incluso trámites. Los requisitos, sí, es a lo Sí. que iba, los requisitos Exactamente. que uno debe presentar para que se le pueda dar un incentivo para poder emprender en las micro, medianas, pequeñas empresas. Y de ahí en más, pues, como dice usted,
Yo creo que considero que un factor importante es la educación financiera, que eso se nos debe de enseñar desde la primaria, secundaria, bachilleres, es un factor muy importante para todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos dinero y cuando lo tenemos, lo gastamos en No sabemos qué cosas hacer con él. innecesarias, ¿verdad? Exacto. Entonces, creo que eso debe de implementarse en la educación aquí en México. Ciertamente. En cuanto a la cantidad, del monto de las tandas para el bienestar, pues a lo mejor por tu nivel socioeconómico, 5,000 pesos no significa nada. Sin embargo, para una familia de escasos recursos, para una madre soltera, ¿sí? Que ese es otro punto muy importante, ¿sí? 5,000 pesos puede ser la solución entre poner, a lo mejor, como le decimos aquí en el norte, un tanichito, ¿sí? Haces tus 10 burritos, los vendes y ya con eso alimentas a tus hijos y abonas a la economía Y familiar. como Entonces, quiera, para pero gente, es un negocio informal, ¿no? Pues no es un pagarían negocio impuestos. informal, Si queremos pero que si la ese negocio industria informal formal, dispare la economía, pues ahí se va a quedar. pues sí, pero garantizas o apoyas a que la gente de menos recursos, estos beneficios es para la gente de menos recursos. Si tú te vas a Pidapech, pide una serie de requisitos, te pide aval, te pide propiedades en garantía, Propiedad. que una ama de casa, madre de cabeza de familia, obviamente no lo tiene. Entonces, para esa mujer, para ese padre de familia, para ese joven que quiere hacer algo positivo, tener un trabajo positivo, pues es muy importante. Digo, a lo mejor tú tienes la fortuna de tener un nivel de socioeconómico estable y bueno, y 5,000 pesos te lo puedes gastar en una parranda. Pero esa 5,000 pesos para una familia de escasos recursos hace la diferencia entre irse al narcotráfico o poner un pequeño negocito, un tanichito que le dé de comer. Maestra. No, la conciencia emprendedora no tiene ni limitante ni nada. El que ya tiene ganas de salir adelante, sale adelante. Hace 25 años, 30 o 40 y ahora. Jamás se me va a olvidar un ejemplo de una persona cuando tuve la oportunidad de trabajar en las oficinas de rectoría, que llegaba todos los días en la mañana con un termo de estos de llavecita que llevan ahora para los juegos de fútbol, con jugo de naranja. Y nos entregaba el vaso de jugo de naranja a todos los que estábamos en ese edificio todos los días y nos cobraba por semana. Esas son ganas de salir adelante. Y no había tandas y no había Fiapech, Nada. no hay nada. Eran las ganas de salir adelante. Y no sé si la persona tenía otro trabajo aparte de eso, pero lo hacía. Entonces, la necesidad y la voluntad de salir adelante es la que mueve al mundo. Claro, la necesidad es 5,000 pesos pueden fundamental. ser la diferencia, Guerra. Es relativo, pueden ser la diferencia como comenta mi compañera, pero pues a la vez puede ser algo poco para alguien que realmente quiere emprender y echar a andar una economía como lo estábamos platicando ahorita, de que salgamos de ese 0.1%. Entonces es muy relativo porque la segmentación de la población, pues cada quien tiene necesidades diferentes y ahí lo va a ver ella para salir adelante, la persona de bajos recursos para salir adelante y darle de comer a sus hijos. Pero en términos de puntos o de estadística en la economía, pues nos vamos a quedar ahí. Sergio. Yo considero que esos 5,000 pesos, sí es muy relativo, pero a la vez no te alcanza ni para la inversión, o sea, ni para lo que uno piensa hacer. Y eso no sé cómo lo catalogue el gobierno federal, si mediante algunas estadísticas de cómo vives tú, como empresario, como emprendedor, porque yo en eso estoy, quiero emprender, y me he acercado a algunos institutos y piden requisitos que uno como joven pues no tiene. alcanza, ¿verdad? Exactamente. Entonces, creo que hay que considerar mucho eso, en tener ese acceso, igual como dice, pues como fondos perdidos, y pues regularizar más esos créditos. Créditos o fondos perdidos. ¿Qué conviene más al emprendedor? Creo que el crédito sería lo ideal porque tenemos que generar una educación, Sí, te obligan. ¿sí? De cumplimiento de responsabilidad, ¿sí? Y el fondo perdido, pues bueno, su nombre lo dice, ¿verdad? En vez de ayudar a que el crecimiento, emplean o no emplean debidamente ese recurso, ¿sí? Entonces es mejor Maestra. Yo creo que debemos de ser congruentes con aligerar la tramitología para poder incentivar al emprendedor del tamaño que te guste
y sobre todo tener conciencia de que hay que apegarnos a los lineamientos que se marquen en cada área de la economía. Últimas reflexiones, Guerra y Sergio. Concuerdo, los créditos te obligan más a tener la responsabilidad, pero también concuerdo en que la burocracia y la tramitología debe ser un poco más flexible, ya que no todos tenemos la capacidad para traer un papel y más si estamos jóvenes. Sí, yo concuerdo igual con el crédito para que el joven se haga responsable, se haga disciplinario en sus actividades y que de ahí pueda crecer más. Continuamos en Entre Generaciones, siguiente bloque, presupuesto participativo. Continuamos en Entre Generaciones, en este cuarto bloque, para hablar de presupuesto participativo. Escuchemos el contexto. Fomentar la participación ciudadana es una de las actividades más importantes del gobierno. El domingo 23 de febrero se llevó a cabo la votación en la ciudad de Chihuahua para el presupuesto participativo, en el que los chihuahuenses tuvimos la oportunidad de elegir qué hacer con 143 millones de pesos del presupuesto de la ciudad. Con una recepción de 461 proyectos y una participación de más de 22,000 ciudadanos, este ejercicio puede significar un logro para la democracia. Hablemos entre generaciones. Hablemos de presupuesto participativo. ¿Un logro, maestra? Pues pienso que sí, porque es un avance de algo que no se usaba en esta comunidad. Sin embargo, creo que fue muy poca la difusión que se le dio al tema. Definitivamente la democracia participativa que llegó para quedarse. ¿Sí? Este ejercicio se inicia en la Ciudad de México en el 97, me parece, ¿sí? Y en Chihuahua tiene trabajándose del 2015 para acá. Ya como ley quedó apenas en el 2018, por lo tanto el año pasado fue el primer ejercicio y ese es el segundo ejercicio como a nivel estatal. Creo que es un logro importante. Y pues bueno, el ejemplo en este nuevo sexenio, pues lo puso el presidente con la consulta de los 10 programas prioritarios, ¿verdad? Es un ejercicio democrático. Guerra. Y es un proyecto, o más bien es una ley muy buena porque fomenta la democracia con los ciudadanos, fomenta ese interés de involucrarte en las decisiones que se toman para tu municipio, para tu barrio, para tu colonia, etcétera, etcétera. Entonces es muy bueno, pero considero que está un poco mal implementado. Sí, yo concuerdo que ahora debe ser más democrático en estos tiempos, pero también la difusión, o sea, ahora tenemos al alcance las redes sociales, las nuevas tecnologías, que se le puede dar una difusión fenomenal Y no se aprovecha. y no se ha dado así. Entonces, por eso vemos esta votación tan vasta, 22,000 personas de los alrededor de 900,000, 1,000,000 que somos de habitantes. Incluso hasta vi que niños y niñas votaban, pero lo que no concuerdo ahí es cómo se va a distribuir en los 5 distritos, si de 50 a 60 proyectos se van a votar 5 y solamente el dinero se va a repartir por quienes están en la lista nominal. Entonces, ¿qué tienen que ver los niños aquí? Esa es la duda. Muy buena pregunta. Yo no había considerado esa posibilidad, porque sí, efectivamente va en función de la lista nominal. ¿Y por qué darle la jugada a los niños, que además, pues obviamente van con la tirada de sus papás, ¿verdad? Y les dicen qué hacer, ¿no? O sea, Sí. Aquí ¿sí lo o no? importante de la participación de los niños es la educación. Sí, si tú a un niño le vas fomentando el deber de participar en la administración pública, bueno, para él ya va a ser algo natural cuando sea adulto. Entonces, es importante desde el punto de vista de fomentar la cultura democrática. En cuanto a la cantidad del presupuesto, pues el 5% del presupuesto municipal realmente es una cantidad pequeña. Coincido con ustedes en el sentido de que le faltó publicidad. Pero yo quiero plantear algo sí. sobre la mesa. ¿Faltó publicidad? Sí. ¿Faltó promoción? ¿O es la narrativa que estamos para justificar la falta de interés por parte de la ciudadanía? Lo planteo porque votaron 22,000 personas de 640,000 que pueden votar. ¿Es la falta de información o la falta de interés? ¿Cuál es la realidad? Las dos. Sí, Exactamente. tienen las que ver dos. las dos, pero Sí. si lo podemos comparar con el plebiscito se le dio una difusión más Exactamente. buena. Entonces, pues no podemos decir que sí hay un desinterés, pero sí la difusión yo creo es algo primordial.
coincido totalmente. Para el plebiscito se invirtió o se gastó una cantidad enorme de recursos que se pudo haber implementado en otro tipo de obras, en otro tipo de actividades del gobierno municipal. Y para este ejercicio democrático, yo creo que escatimó demasiados recursos. Lo único bueno es, repito, que la La democracia democracia. participativa Pues es llegó para que, quedarse. para un plebiscito eran alrededor de miles de millones de pesos, con ahora Claro. presupuesto participativo de 150 aproximados. Ujú. Claro que no impacta en los 6,000 a los 150, pero para mí impacta más los 150 porque estás tomando en cuenta a la persona que a lo mejor ni en su vida había ido a votar y fueron y le dijeron, oye, queremos hacer el parque en ese terreno que está enfrente de tu casa, ¿cómo la ves? Ah, caray, y puedo ir a votar y me van a tomar en cuenta. No, pues adelante. Entonces, por ese lado, qué bueno que se hizo. Así es. Pero por otro lado, creo que por las cantidades que ahorita les comenté, de ahí partimos el por qué también no se le hizo tanta difusión. O sea, entonces falta difusión porque es poquito dinero. Yo no sé, yo cuestiono, ¿no debían de haber participado los representantes de los distritos, en este caso los diputados, en este ejercicio? Haber ellos verdaderamente reflejado hacia sus representados el tipo de programas o proyectos que se estaban proponiendo para su comunidad. Siento que también ellos debieron de haber, y no lo hicieron, porque hubieran generado un mayor número de afluencia a las casillas. Sin embargo, sí estoy convencida que somos muy apáticos cuando no nos interesan las cosas. Ah, no, a mí Exacto, que y pongan un parque de demasiado. perritos no me Y apura, el ¿verdad? beneficio, Adiós. ¿no? Si no vamos a recibir un Exacto. beneficio directo, pues hay que se vaya. Así. Es Ay, ve ahí y donde vota tú. tenemos que, sí, O tenemos que se haga abonar la voluntad en educación. lo de los demás, nomás De a todos mí que modos, aquí en mi calle no me vayan a Hay hacer hay una narrativa muy trillada de que de todos nos hacen lo que quieren. Así es. Entonces, desde Ah, ahí parte Y también y mucho. otro punto importante es los proyectos. No se difundió de manera correcta cómo se iban a generar esos proyectos, quién los iba a elaborar, cuál era la mecánica, la estructura del proyecto. Creo que también ahí, por no decir que no se publicitó prácticamente nada, entonces la gente, ¿qué voy a votar? ¿Qué es eso? O sea, nos faltó información definitivamente, De más. aunado a la apatía de la población a participar, ¿no? Hay Sí, yo creo que eso es fundamental, los proyectos que se presentaron alrededor de, 400 y pico. sí, alrededor de 461 450 proyectos. 61. y se aprobaron apro- 200. y 260, entonces de esos 260 todavía se van a dividir en los 5 distritos y de esos 50 se van a sacar 5. Entonces, yo creo que el monto de este 5%, yo creo que debería incrementar para que esta participación ciudadana se dé a más interés de la población, que en realidad digan, yo quiero presentar este proyecto y no quiero que se quede ahí, o sea, que se le dé un avance, que en realidad le haga un estudio para que haga una utilidad pública ahí mismo entre la comunidad. Del distrito 12 hubo 17 proyectos aprobados, del 15, Ujú. 11, del 16, 22, del 17, 13 proyectos, del 18, 15 proyectos. La pregunta es, ¿y cuáles eran los proyectos? Exacto, Así es. exacto. ¿Cuáles eran? Sí, no hubo difusión. Para conocerlos Sí. tienes que entrar a la página del gobierno municipal. En Y ahí la vienen- sindicatura. Sí, y ahí vienen alrededor de, si mi memoria no falla, casi 450 proyectos, sí, más o menos, repartidos en los 5 distritos locales. Pero nada más viene, obviamente tienes que tener interés en conocerlos, si no hubo publicidad en la serie de proyectos que se presentaron. Entonces, obviamente es quien se interesó en conocerlos, bueno, nos metimos a la página y vimos de qué se trataba. Yo hice Entonces, la sí. investigación y como ejemplos de los proyectos del Distrito 12 había una glorieta para tránsitos de seguridad, encementado en Avenida Desierto de Mojave, colocación de concreto hidráulico en pavimentación en calles, etcétera, etcétera. Pero, pues, no había información de cuáles eran los proyectos, 450 o más proyectos. Pues, ¿Y ¿cuáles quién eran? los evaluaba? ¿Y quién aparte, los no? evaluaba? O sea, ¿Por qué dijeron que ¿quién eran viables decía y no? ¿Y quién los presentaba también? Ese es otro punto, o sea, cómo se seleccionó Sí. al Consejo Consultivo que va a revisar o que revisó esos proyectos. Es otra parte que tampoco se dio a conocer mucho, entonces, pues faltó transparencia. No digo que haya estado mal hecho, porque no conozco el procedimiento, cómo se llevó a cabo,
Sin embargo, bueno, hay un consejo consultivo que la ciudadanía conoce poco de estas personalidades que lo integran. Entonces, volvemos a lo mismo, falta información. Maestra. Lo que pasa es que realmente para hacer el primer ejercicio, pues qué bueno que están saliendo todas las dudas o falta de conocimiento para todos, ¿verdad? Porque me imagino que incluso el mismo gobierno municipal está aprendiendo de esto Claro. y la necesidad de ir fortaleciéndolo, pues va a ir caminando cada año. Ahora, dar a conocer 460 proyectos, pues son un montonal, ¿verdad? Debía de ponerse más solidaria la comunidad de cada distrito para sacar proyectos más genéricos que sean de más beneficio a la comunidad. Siempre debemos de tener en cuenta que debemos de tener por encima de todo lo general sobre lo particular. Así es. Así es. Pues sí, coincido en que 460 proyectos, yo creo que ni en una administración estatal se hacen tantos Así es. proyectos. Entonces estamos hablando de un municipio, a lo mejor estamos hablando de un solo distrito de un municipio. Como mecanismo de participación y las primeras veces el plebiscito y está muy bien para que se nos vaya haciendo esa ¿no? costumbre y que se nos vaya haciendo esa cultura de participar en las decisiones que se tomen en el municipio, así sean pequeñas o sean grandes o sean como sea, pero que nos entre, como dicen coloquialmente, ese gusanito de, oye, quiero participar. Así es. Y ver esas limitantes o lo que tiene el gobierno a poder innovarlo, hacerlo más extensivo a los medios de comunicación, a todo eso para que nosotros, como dices, agarrarlo de costumbre y que esto no nomás sea de un año y si no salió bien, pues del otro no, ya ni modo, ¿no? O sea, sino ir puliendo esos proyectos para que cada vez los ciudadanos se involucren más en esta democracia. Y ahora les pregunto, ¿ustedes qué harían para que tuviera más éxito el presupuesto participativo del próximo año? Yo reduciría la recepción de proyectos a cosas de más beneficio general que sobre cosas muy particulares. Me imagino que han de venir hasta la nueva casita del perro por ahí en algún lado. Curiosamente, en los proyectos que mencionaba mi compañero, son necesidades fundamentales, ¿no? Y preocupaciones de la población. El bacheo, las calles más seguras, alumbrado. Entonces, es parte del trabajo cotidiano del gobierno municipal que ahí hemos quedado debiendo a la ciudadanía. Entonces, deben ser proyectos innovadores. Que esa sea una regla, yo abonaría eso. Claro que comparado con el año pasado, pues avanzamos de manera importante. El año pasado creo que fueron 4 o 5 horas para la votación. Hoy ya cumplió desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ampliaron el rango participativo, entonces es muy importante, y la cantidad de mesas de receptores. ¿Sí? Eduardo. Yo creo que sería bueno hacer un estudio de campo más exhaustivo para saber realmente cuál es la necesidad y cuáles son las prioridades, como comentaba la maestra, de decir, pues sí, son 30 proyectos en este distrito que comprenden tantas colonias, pero ¿cuáles son las prioridades? Que ese es un estudio de campo que se tiene que hacer a detalle. Sergio. Yo creo que sí debería haber ese estudio, ver la utilidad pública, o sea, no tanto como a la comunidad, sino a todos como chihuahuenses, y pues generar, como dice también, el rebajar los proyectos, que no sean tantos, que primero se haga esa investigación y ya presentar ese trabajo pues debidamente desarrollado. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes, créanme, se me está yendo la voz. Gracias por estar en este programa. Mi nombre es Christopher James Barús, con mi versión más varonil, con esta voz que traigo hoy. Y no se pierdan mañana aquí en Entre Generaciones, estaremos hablando sobre lucha libre. Gracias a ustedes, invitados. Gracias. Gracias a todos. Escúchanos de lunes a miércoles de 9 a 10 de la mañana. Entre Generaciones, con Christopher James Barús.